Desde el año 97 trabaja en el Museo del Prado, ocupando en la actualidad el cargo de jefe de Departamento de Pintura Flamenca, Escuelas del Norte y Pintura Española. Durante años también ha ejercido la docencia en el Departamento de Arte II de la Universidad Complutense de Madrid. Su principal línea de investigación es la pintura española de los siglos XV y XVI y es un tema sobre el que ha desarrollado abundantes estudios documentales, estilísticos, iconográficos, sociológicos y técnicos, así como sobre la pintura primitiva flamenca demandada y traída a nuestro país. Su tesis doctoral precisamente versó sobre la pintura hispano-flamenca castellana en Burgos y Palencia. Sus amplios conocimientos en esta materia le han conferido como una figura de referencia para estos asuntos y le han llevado a participar en congresos, ponencias y coloquios tanto a nivel nacional como internacionalmente, además de participar como comisaria de numerosas exposiciones. Ha sido miembro del comité científico y comisaria de una serie de muestras, entre las que cabe destacar la del Jardín de las Delicias, dedicada al Bosco, en el Museo del Prado en el año 2000, la de Jan van Eyck y los Países del Sur, en Brujas, en el año 2002, la dedicada a Bartolomé Bermejo y la pintura hispano-flamenca en el MENAC de Barcelona y en el Museo de Bellas Artes de Bilbao en el año 2003. También ha sido secretaria general de la exposición que se dedicó a Isabel la Católica y sobre este tema es precisamente sobre el que nos va a hablar hoy, sobre el coleccionismo en la época de Isabel la Católica. En el 2006, comentarles que acaba de editar un libro sobre Juan de Flandes, que lo ha producido Caja Duero, que es la última producción que ha realizado. La conferencia, por lo tanto, de esta tarde se centrará en la pintura y los pintores flamencos en la corte de Isabel la Católica. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. En la corte de Isabel la Católica dominan fundamentalmente la pintura nórdica y la influencia nórdica en los pintores hispanos. No solamente llega pintura, sino que también hay pintores extranjeros que vienen a trabajar a España y sobre todo a Castilla, donde transcurre gran parte del reinado, del devenir de Isabel la Católica. No solamente vienen pintores que se ponen a trabajar para distintos comitentes y que luego, pues dado el tipo de pinturas que les encargan, se hispanizan y pierden calidad, porque lo que tienen que hacer, a diferencia de las pinturas de Flandes, que son pequeñas y con un cuidado técnico, la mayoría de los encargos que les hacen los promotores castellanos y los patronos castellanos, son obras normalmente de gran tamaño que tienen que hacer muy rápido y por poco precio. Entonces sufren un proceso que se llama, por parte de la historiografía, hispanización, entre comillas, que siempre es una pérdida de calidad. Pero, en cambio, hay otros pintores que tienen ese mismo origen o formación nórdica en los Países Bajos y que vienen a trabajar para la corte de Isabel la Católica como pintores de corte. Y esto es un caso excepcional que diferencia la promoción, el mecenazgo de Isabel la Católica del resto de los súbditos y de las grandes figuras de la alta nobleza y del clero. Isabel la Católica gustó de la pintura, tanto es así que no solamente mandó hacer obras, las mandó comprar, incluso las podía comprar en almoneda, pero de su gusto da ejemplo también el que conocemos parte de que algunas de esas obras que nos legó en su colección y que tenemos noticia a través de los inventarios, fueron regaladas por otras personas. El nivel de obras que reunió no es el mismo que va a tener otro de sus descendientes, gran coleccionista como Felipe II o más tarde Felipe IV, por supuesto. Pero para su tiempo
el número de obras que reunió, según Madrazo, 460, probablemente no tantas, pero tampoco las 225 que dice Sánchez Cantón, porque no hay un inventario concreto entero de todas las piezas que reunió. Tenemos mucha dificultad para conocerlas, porque los inventarios, como siempre, no indican ni autor ni tampoco a veces descripciones suficientes ni medidas, salvo de las que podemos identificar en la Capilla Real de Granada. La mayoría de las obras que reunió se vendieron en almoneda. La almoneda, que era obligatoria a la muerte de cualquier persona para pagar las deudas, determinó que se perdieran y que se disolvieran, se separaran gran parte de las colecciones. Por parte de Isabel la Católica, en imagen tienen el retrato que adquirió el Prado no hace mucho tiempo, al que luego me recibiré. Por parte de Isabel la Católica, no solamente compra bien en almoneda de obras que ya están en España, como tampoco se limita a eso, sino que encarga obras en los Países Bajos. Por desgracia, la documentación es tan limitada que no sabemos quiénes son los intermediarios. Por ejemplo, la obra que tienen en pantalla, la Anunciación, que está en el Barguelo de Florencia, y esta presentación en el templo, que está en el Barguelo también de Florencia, proceden de un retablo compuesto por 5 tablas que la reina mandó comprar en 1495 para uno de los altares del coro de la Cartuja de Miraflores. Ella se había hecho cargo de terminar todo el ornato de la Cartuja, que era el lugar de enterramiento de su padre, el lugar que su padre y su madre Isabel de Portugal y también su hermano Alfonso XII el de Ávila van a enterrarse. Y todo lo que hay en ese interior, hasta las vidrieras, son flamenco o flamenquizante. Ella encarga esta obra a un maestro que es el maestro de la leyenda de Santa Catalina, probablemente Pieter van den Weyden, el hijo de Roger van der Weyden. Los modelos de esta imagen están inspirados, como gran parte de las obras del maestro de la leyenda de Santa Catalina, en las obras de van der Weyden. Y se ha podido identificar y reconstruir, es un retablo que está dedicado a la adoración de los magos, y la tabla central en este momento se encuentra en una iglesia en Vicenice, en Suiza, en el cantón de Basilea, en la iglesia de la Santa Cruz, mientras que las otras 4 tablas están dispersas, 2 en el Barguelo, otra con el Nacimiento, que está en el Museo de Bellas Artes de Bruselas, y una tercera que permaneció en España, que está recortada, y con la Huida de Egipto, que está en las Islas Canarias. Este modelo, que es un retablo con una tabla central grande y 2 a los lados, sigue el mismo modelo de la Santa Cena de Dirbauch en San Pedro de Lovaina. Este modelo es el mismo que luego le va a encargar la reina a Juan de Flandes para el otro coro de la Cartuja de Miraflores, dedicado a la historia de San Juan Bautista, al bautismo. Solo he traído estas 2 imágenes del Barguelo para que se vean. Con este tipo de obras, que cuesta 26.810 maravedíes, como nos dice los cuadernos que se conservan tomados del becerro de la Cartuja de Miraflores, nos indican que para este tipo de obras la reina no tiene un control. Manda que le hagan un modelo con este tema, y en las grisallas aparece la Virgen y el Niño y San Juan Evangelista, que era su patrono. Pero no tiene un control, ni puede cambiar ni intervenir. Es por eso por lo que, sin duda, cuando ya encarga esta obra, en este momento está trabajando para ella ya Michel Sito, pero está trabajando en retratos, en otro tipo de obras, y luego ya la segunda se la encarga a Juan de Flandes, que ya se ha instalado para trabajar en la corte. De todas las obras que se mandan a Granada, no podemos saber cuáles fueron adquiridas por Isabel la Católica y cuáles heredó.
hay una serie de problemas. Ella funda la capilla dedicada a los Santos Juanes justo en septiembre de 1504, 2 meses antes de morirse. Y, por supuesto, la obra no está entera, no está hecha hasta 1520. Será Carlos V el encargado de mandar llevar esas obras que, junto con los restos de Isabel la Católica, están esperando en San Francisco de Granada, en la Alhambra, para trasladarse a la Capilla Real. Esta obra, que es una de las piezas capitales de las que Isabel la Católica legó a la Capilla Real de Granada, el tríptico del descendimiento de Dierbauch, está hecho en torno a 1450, 1455. Ella no lo pudo encargar, no sabemos cómo lo adquirió, pero pudo ser recibirlo en herencia de su hermano Enrique IV o quizá incluso hasta de su padre, probablemente de Enrique IV, o lo compró más tarde. Es sin duda esa pieza capital. Y también tiene otro Dierbauch maravilloso que ejerce una enorme influencia en los pintores de la época hispano-flamencos, que imitan, como pasa con otras obras que se encuentran en España, pues que imitan el modelo. Solamente es coetánea de Jan Mesling y de Gerard David, entre los grandes artistas flamencos del momento. Van der Weyden ya ha muerto en 1464. Entonces, pues es posible que estas obras o este díptico del descendimiento con las santas mujeres, que aparece claramente en los inventarios, pues que formarán parte de su colección y que fueran un encargo de ella o un regalo, no lo sabemos, en la colección no se marca. Pero sí que hay obras en la Capilla Real de Granada que fueron hechas después de que la reina muriera, como un tríptico del Maestro de la Santa Sangre. Entonces, eso pues ya claramente son esas fechas las que nos impiden centrar la colección. Pero no hay un inventario estricto, no se hace hasta mucho después. Solo hay que identificar las obras a través de las descripciones, como esta del taller de Melnin, que fue un regalo de María Velasco, y nos lo pone así en el inventario y la identificamos porque es una escena de nocturno. También sabemos que ha recibido otras obras, incluso de la herencia de su madre, Isabel de Portugal, 2 de ellas con una Virgen y una Piedad que le había regalado a su madre, a Isabel de Portugal, el cardenal Mendoza. Pero esto lo sabemos porque se registran los inventarios, pero estas piezas se han perdido. Incluso esta, que es la Misa de San Gregorio, también de este maestro de la leyenda de Santa Catalina, Pieter van der Weyden, el que continúa junto con Van der Stok la estela de Weyden en la Escuela de Bruselas, pues son dos tablas. Esta es uno de los paneles laterales, y la Virgen con el Niño y 2 santas en la tabla central. Hay una réplica y sabemos que en la réplica hay una tercera tabla donde aparece el donante. En el inventario aparecen solo las 2 tablas. Es posible que ella la comprara en una almoneda y ya la figura de ese donante no estuviera representada allí y solo se hiciera cargo de esas 2 piezas. Y no es solo Isabel, la reina, la que colecciona obras. También siguiendo su camino y continuando el de su propio padre, Juan II, y los nobles del momento, o los que estuvieron siguiendo a Enrique IV, a su hermano, él mismo también compró obras, pues entre ellos, por ejemplo, los condestables de Castilla, en algunas de sus fundaciones, como el convento de Clarisas de Medina de Pomar, que lo manda a hacer el buen conde de Haro y su mujer, Beatriz Fonseca, pues hay una obra como esta de la Escuela de Melnin, o incluso se sabe que hay otras que proceden de la Escuela de Gante, como una adoración de los magos de Justo de Gante, que tiene esa misma origen. Y también tiene este mismo origen disculpen que no tenía otra diapositiva nada más que esta en blanco y negro, que es una pieza de más de 2 metros, del maestro de la leyenda de Santa Lucía, que es uno de los que trabaja en Brujas
en las dos últimas décadas del siglo, pero cuyo nombre se da este nombre convencional porque representa la imagen de Santa Lucía y es la primera que se estudia, pero es un seguidor de Bauch y también de Memling, con muchos motivos derivados de las pinturas anteriores de la escuela. Bueno, pues esta es una pieza que procede de ese convento de Medina del Pomar y que lo sabemos a través del marco en donde dice que se mandó, que procede de Medina del Pomar. Y nosotros en el Prado hemos comprado una sarga con la imagen, el lienzo, con la imagen de la Anunciación y la Visitación, que tiene el escudo de los condestables y de su mujer, y que algunos han pensado que bien podía ser, se ha atribuido al maestro de la leyenda de Santa Lucía, pero la bibliografía flamenca duda la autoría, y más bien parece quizá obra hecha en España por uno de esos artistas de formación flamenca que trabajaban en Burgos y que se han hispanizado, también trabajaban para los condestables, pero esto es algo que está en este momento estudiándose. Es una pieza que la tenemos en almacén, pero estamos esperando cuando se haga el nuevo montaje de las salas flamencas para poder exhibirla. Piezas de enorme calidad, como el tríptico, el retablo de Jan Memling con Cristo y los ángeles cantores, los ángeles músicos, que se manda a hacer para Santo Domingo de la Calzada y que ahora su venta provocó un escándalo. El Prado no pudo adquirirla por el precio elevadísimo que tenía y ahora se encuentra en el Museo de Amberes. Son unas piezas de enorme calidad, pero esto es algo que el prior del convento de Santo Domingo de la Calzada, perdón, he dicho Santo Domingo de la Calzada, es Nájera. Pues el prior encarga a alguien que hace de intermediario, pero la documentación no nos permite saber quiénes son estos intermediarios, aunque los ricos mercaderes de Burgos y algunos pintores que se dedicaban también a hacer de intermediarios, pues muchas veces podían ocupar este papel. Este es un retablo que está en el trascoro de la Catedral de Palencia y en este caso fue una compra directa a Jan Joes de Càlcar por uno de los miembros más importantes de la corte de los Reyes Católicos, que fue obispo de Palencia, Juan Rodríguez Fonseca, y que está representado como donante. Él, entre 1495 y 1505, estuvo yendo y viniendo a los Países Bajos y gustaba muchísimo de la pintura flamenca y mucho más de los tapices que legó tanto a la Catedral de Palencia, su colección, como a la propia de Burgos. Luego, después de ser obispo de Palencia, fue arzobispo de Burgos, donde murió. Bueno, pues él es nada menos que es tan fiel o tan vinculado, tan de la hechura, como dice él en su testamento, de los Reyes Católicos, que fue nada menos que el encargado de transmitirle a Juana la noticia de que ya era reina de Castilla, porque había muerto la reina Isabel en noviembre de 1504, marcha en una época tan intempestiva hacia Flandes para comunicar la triste nueva, y está allí con ella y mandando noticias a Fernando el Católico de la evolución y del camino que tiene Juana hasta que Juana y Felipe vienen a ser coronados como reyes de Castilla. Todas estas relaciones, todo este contacto, sobre todo a raíz de la unión de las dos coronas, de los vínculos que hay entre los hijos de Maximiliano, Felipe y Juana, y de Maximiliano y de María de Borgoña, y los hijos de los Reyes Católicos, pues se incrementan. En esa última década del siglo y en la primera del XVI se incrementan los contactos, las compras, la llegada de artistas. Otros, en este caso, este es Gonzalo de Illescas,
que manda a comprar este retablo, que ya no solamente es de la escuela de Quintimessis, no solamente es ya de pintura, sino que también de escultura, como otros muchos de talla que llegan, sobre todo de la escuela de Amberes, como esta, que llega hasta Valladolid, donde se encuentra todavía en la capilla de San Juan Bautista, de la iglesia de Santiago. Esta imagen es la copia del retrato de Isabel la Católica que hizo Juan de Flandes y que ahora se encuentra en el Museo del Prado, en el Palacio del Pardo, en donde nos la representa ya de edad avanzada. La imagen que tenemos, el retrato que tenemos más joven, que le muestra con un aire mucho más juvenil y que trata de reproducir los rasgos con mayor fidelidad, los rasgos de Isabel la Católica, no los retratos de más joven que aparecen en obras de miniatura o en dibujos como el retablo que hace Juan Guas para la capilla mayor de San Juan de los Reyes de Toledo, que es propiedad del Prado. Bueno, pues esta es la imagen que nos muestra, una tabla que compró el Prado no hace mucho tiempo, que nos muestra con una edad más joven, antes de sufrir todos esos avatares que la habían convertido ya prácticamente en una anciana y habían doblegado un poco esa fuerza vital que tenía. El ver morir primero a su heredero, al príncipe Juan, en 1497, el ver morir a su siguiente heredera, la princesa Isabel, su primogénita, y a su hijo recién nacido, el príncipe Miguel, y finalmente tener que dejar el reino en manos de Juana, que ya sabía cuál era su condición. Todas estas dificultades pues, hacen que su rostro, aunque en este caso no es el original de Juan de Flandes, sino la copia, ya lo vemos después, pues nos muestra una imagen mucho más juvenil. Isabel la Católica tiene necesidad de que le hagan retratos, y los retratos normalmente se hacen, aunque solo sea con unos días, con unas horas, con unas tomas de un dibujo en presencia del personaje efigiado. En los enlaces, la política matrimonial de los reyes católicos, los enlaces de sus hijos exigen la presencia de un retratista y de un retratista de calidad. Se ha repetido muchas veces el testimonio de Fernando el Católico, que está en Salamanca en 1486, la tierra de Gallego, y en general ya sabemos que había vuelto Pedro Berruguete, que también es retratista, y su hermana, la reina de Nápoles, le pide un retrato del príncipe Juan porque quiere desposarlo con su hija, con su prima, la princesa de Nápoles, la infanta de Nápoles, y Fernando el Católico le responde que no le manda el retrato porque no ha hallado aquí tal pintor, pero que en poco tiempo lo hallaremos. Esto es el año 86. No sabemos si se lo mandó a hacer a Berruguete o a cualquier otro, o a Bartolomé Bermejo o a cualquier otro de los que fueran más flamenquizantes. Pero esta necesidad de hacer retratos es fundamental. En 1489 llega la embajada inglesa para pedir la mano de Catalina para el príncipe de Gales, para Arturo. Con la embajada viene un pintor que se llama Antonio, se le conoce como Antonio Inglés en la documentación en la documentación que se conserva en Simancas de la época de Isabel la Católica. Y se piensa que este Antonio Inglés, que no se marcha con la embajada, sino que se queda haciendo retratos de las infantas y del príncipe, también de los reyes, se queda un poco de tiempo nada más, entre febrero de 1489 que llega y octubre de 1490 en que se va. Probablemente no es un pintor de gran calidad y se ha pensado que posiblemente este retrato se pueda poner en la órbita de ese Antonio Inglés, porque hay una copia de ese retrato en Londres y de Inglaterra.
es el origen también de este retrato de Isabel la Católica. Sabemos que la reina le manda dar varas de Holanda para que haga pinturas, para que haga retratos del príncipe y de las infantas, pero el lienzo, por ser tan fungible, pues no nos ha llegado, dado los movimientos y la itinerancia que en este momento tiene la corte, pues no nos ha llegado la corte de Isabel la Católica, no nos ha llegado ninguna obra en este soporte. Es posible, pero no tenemos documentado ni firmado ninguna obra de estas características. Sabemos que la reina pues tiene interés por la pintura y no solamente por hacer retratos. Esta imagen que tienen aquí delante es una obra maestra que desafortunadamente salió de España en la época de la Guerra de la Independencia. Es el tríptico de Miraflores, pertenecía a la Cartuja de Miraflores y que ahora se encuentra en el Museo de Berlín. Es una obra maestra de Van der Weyden hecha en torno a 1435-1440. En el año 45, Juan II, el padre de la reina católica, lo dona a la Cartuja de Miraflores, que es el lugar que le elige para su enterramiento. Es una imagen que vemos, aquí tenemos el conjunto completo y aquí tenemos estas dos imágenes que están cortadas junto con una tercera que está en Nueva York, en el Metropolitan. El tamaño no es exactamente igual, las dimensiones son distintas. Este tríptico, la reina lo manda a copiar y en un principio, como lo lega a la Capilla Real de Granada entre las piezas de su colección, en un principio se pensó que era el original, pero realmente era impensable que fuera el original, porque la reina era absolutamente respetuosa con la decisión de su padre de legar el original de Weyden a la Cartuja de Miraflores. Ella mandó copiar a uno de sus pintores, no sabemos si a Michel Citeaux, luego los veremos los dos, o a Juan de Flandes. Todo parece indicar que pudiera ser Juan de Flandes el autor de esta tabla. Con todo el dolor de corazón de la Catedral de Granada, que posee, que es la propietaria de estas dos tablas y del Metropolitan de Nueva York, pues una vez que se ha hecho la dendrocronología se ha sabido que el árbol del roble del Báltico se ha cortado después de la muerte de Van der Weyden, o sea que es imposible, no así el de Berlín, es imposible que esta obra fuera el original de Weyden. Y ahora la dendrocronología, que a mí siempre me sigue resultando maravilloso cómo se puede saber eso, pues nos indica que estas tablas están hechas, parte de los tableros de estas tablas están hechas con tablas del mismo roble que las que utilizó Juan de Flandes en el retablo de San Juan Bautista de la Cartuja de Miraflores. Que lo hiciera Juan de Flandes o Michel Citeaux no lo sabemos, pero que es una pieza encargada por Isabel la Católica, también se destinó a Miraflores y ahora está en Berlín este tríptico de Weyden. Entre los pintores que trabajan para la reina y que ya he indicado cómo esos pintores son, el tener esos pintores de corte por primera vez es lo que distingue, no solamente le otorga una magnificencia regia, sino que también le distingue del resto de los promotores de la época en España, ya sean los grandes miembros de la nobleza, como el condestable, el cardenal Mendoza, y del alto clero, el cardenal Mendoza, o cualquiera de las grandes figuras del clero y de la nobleza castellana, y mucho menos de la nobleza de la corona de Aragón. Bueno, pues al marcharse
Antonio Inglés, que no había venido con este fin, sino nada más acompañando al séquito, sin duda para hacer un retrato de Catalina, para enviárselo a Arturo, su futuro marido. En 1492 llega para trabajar a la corte de Isabel la Católica en el mes de marzo Michel Citeaux. Es un pintor que nosotros lo conocemos sobre todo por su labor como retratista, como autor de obras de pequeño formato al estilo flamenco. Y conocemos muchísimo tanto de su vida, menos de su obra, porque nos ha llegado muchas menos piezas, pero sí sabemos de su fama de retratista. Sin duda, Isabel la Católica mandó traer para hacer los retratos de sus hijos y de ella misma al mejor retratista disponible en aquel momento en los Países Bajos. Sabemos que no era flamenco de origen, sino que había nacido en lo que ahora es Tallinn, la capital de Estonia, que entonces se llamaba Reval. Es hijo de un pintor de origen probablemente de origen flamenco-alemán y que debió iniciarse con su padre, aunque su padre murió muy pronto, en 1482, por lo menos en los rudimentos del estilo. Y tiene un tío dominico que se adscribe a la Reforma, se llama Dominicus Citeaux, y que está en el convento de Santo Domingo de Reval, pero tiene muchos contactos con otros conventos de la orden y entre ellos con los de los Países Bajos. En este momento formaba parte esta ciudad de la Hansa Teutónica. Para el convento de los dominicos se encarga un retablo al taller de Hans Belnit en 1481. Es posible, antes de morirse el padre de Michel Citeaux, es posible que en 1484, tal como aparece documentado, ya Michel Citeaux vaya a Brujas a aprender el oficio de manera definitiva junto con un pintor. No tenemos documentación de que esté en el taller de Melnin, pero sí que hay bastante deuda con la pintura brujense. Nos consta que en 1486 él estaba en su tercer año de aprendizaje, porque su madre se vuelve a casar otra vez y su padrastro, con el que va a tener un pleito por la herencia de su madre y de su familia en 1506, pues dice que ya no le dan más dinero, que le han dado suficiente y que puede vivir en Brujas con su propio trabajo. No era lo normal de que en el tercer año, aunque sí que se podía poner a trabajar, pero que en el tercer año no pagara por su aprendizaje, sino que se pusiera a trabajar para ganar dinero. Entre 1488, que sin duda debe terminar el aprendizaje, y 1492 probablemente trabaja en Brujas, o quizá en la corte de Maximiliano, no lo sabemos, pero Maximiliano en nombre de su heredero Felipe, puesto que él no era el duque de Borgoña, sino el emperador de Alemania. No sabemos si estaba a su servicio, lo que sí sabemos es que no está inscrito en la guilda de pintores de Brujas ni en ninguna otra guilda flamenca. Llega a España y la reina, cuando le contrata por una ración enorme, 50.000 maravedíes al año, de las máximas que se encuentran entre los miembros que trabajan en su casa, le inscriben como Melchor alemán, no como Michel Citeaux. Pero de inmediato hay una anotación en la casa diciendo al año siguiente que la ración se la va a pagar Gonzalo de Baeza, que es el que hace todas las cuentas de Isabel la Católica, no las de la casa, que es como si dijéramos el servicio, todos los que están a su servicio con un sueldo, sino el resto de las cosas que compra
incluidas las obras artísticas. Gonzalo de Baeza es el tesorero. Entonces, Gonzalo de Baeza le escribe como Michel, pintor, como luego él se va a llamar siempre. Y él, cuando muere Isabel y cuando está reclamando lo que le deben en 1515, dice que ha trabajado 12 años y medio para Isabel la Católica. Entre las obras que él hizo para Isabel la Católica, sin duda, lo más importante eran los retratos, pero desafortunadamente pues no nos queda más retrato que se pueda situar bajo la órbita de Michel Citeaux que este retrato de Catalina de Aragón del Museo de Viena. Podemos ver un detalle. Catalina de Aragón, este retrato debió hacerse entre 1503 y 1504, cuando nada más en el momento en que Catalina, ya viuda de Arturo y permanece en la corte de Inglaterra sin volver a España, ya viuda de Arturo, se le promete al futuro Enrique VIII de Inglaterra. Y es en ese momento cuando su madre, probablemente que no tiene ya mucho, que ha perdido a sus otros hijos y que no tiene ninguna imagen reciente de Catalina, a la que él era la preferida de Fernando el Católico. Él decía en sus testimonios que de todos los hijos que Dios le dio, Catalina era la que él más amaba. Pues mandó a Michel Citeaux para que fuera a hacer retrato. Sin duda se marchó con Felipe el Hermoso a finales de 1502 en un invierno terrible que les hizo tardar casi 4 meses en llegar, o 5 en llegar a los Países Bajos. Y desde entonces, 1503, 1504, debe hacer esta obra. Tanto quería Catalina a Michel Citeaux y también tan buen testimonio tenía, tan buen criterio tenía de él, que tenemos un testimonio del doctor de la Puebla en 1505, el embajador de Fernando el Católico, que cuenta cómo el embajador de Maximiliano llega a Londres, llega a la corte inglesa y le dice, Germán Rin lleva portando 2 retratos, uno en lienzo y otro en tabla, de Margarita de Austria, la viuda del príncipe Juan, del heredero de los reyes católicos, porque Maximiliano pretende casarla con el rey de Inglaterra, con Enrique VII, con el viejo rey de Inglaterra. Era ya viuda 2 veces y aunque Enrique VII estaba destinado a morir, pues la cosa no cuajó. Pero al embajador de Maximiliano le manda llamar Catalina y le dice que traiga consigo 2 figuras bien pintadas de la dicha duquesa, a la que ella conocía de cuando había estado casada con su hermano y se mantuvo desde 1497, que llegó hasta 1499. No solamente llegó, sino que trajo la peste, e Isabel la Católica, cuando se marchó, dijo, se alegró de que se fuera, por las cuales le rogó la señora princesa Catalina que enviase a buscarlas, y él lo aceptó y fue luego por ellas y las mostró. La una era en tabla y la otra en lienzo. Díjome a mí la señora princesa, o sea, el embajador doctor de la Fuente, que mejor y más cierta y perfectamente la pintara a Margarita Michel Citeaux. Una de las piezas maravillosas que se atribuyen como retratista, aunque no es de la corte, pero sí es un español, que es don Diego de Guevara, este español que trabaja primero para Margarita y sobre todo al servicio de Carlos V mientras es heredero de Castilla. Está en la National Gallery de Washington. O esta Virgen con el Niño del Museo de Berlín, que se piensa que puede formar parte de un díptico. También trabaja Michel Citeaux en el Políptico de Isabel la Católica. Nos consta que la gran mayoría de las piezas son obra de
Juan de Flandes, pero solo nos consta que hace Michel Citou. Son de pequeñísimo tamaño, casi como miniaturas, casi como iluminaciones. Esta Asunción de la Virgen y esta Ascensión del Señor, lo sabemos por el inventario de Margarita de Austria, que son de Michel Citou, que es la que se hace cargo de 30 de las tablas de este políptico de Isabel la Católica. Pues esta es una pieza que está en una colección privada inglesa en Lincolnshire y no he podido, es la única imagen, no hay ninguna imagen en color. Sin formar parte del retablo del políptico de Isabel la Católica, pero atribuida a Citou, esta coronación de la Virgen, que nos habla de la calidad de no solamente como retratista, sino como pintor de imágenes formado en la tradición de los Van Eyck allí en Brujas, de Michel Citou. Sin duda es una de las grandes figuras de la pintura flamenca y la mejor, tanto le valoraba que quizá por no tener experiencia le da 50.000 maravedíes de ración. Aquí teníamos el retrato de Isabel la Católica, en este caso sí, el que está ahora en el Palacio Real y antes estaba en el Pardo, que es el original de Juan de Flandes. Juan de Flandes es el otro pintor que viene a trabajar para Isabel la Católica. Aquí se le llama Juan de Flandes, como se les llama a todos, pero unas veces los llamaban alemanes, otros flamencos, porque incluso los llamaban alemanes de Flandes. No había, pero cuando eran de ese origen, pues a veces lo utilizaban como apellido y no hemos podido identificar el nombre. Tampoco sabemos si ha nacido en los Países Bajos o, como en el caso de Michel Citou, procede de algún lugar de la Hansa teutónica, de la Hansa o de cualquier otro sitio influido por la pintura o formado en Flandes. A través de su estilo se ha tratado de pensar dónde se ha podido formar. En un principio se pensó que se había podido formar en Gante, porque hay una deuda en su obra con los modelos de Hugo van der Goes, pero también hay una deuda enorme con la pintura de Mellin. Y ahora parece que la idea es que pudo formarse o estar vinculado de algún modo con la Escuela de Brujas y también conocedor de la obra de Mellin, también de algunos miniaturistas. Se había vinculado también a miniaturistas ganteses o de Gante Brujas, como el maestro de María de Borgoña, pero realmente hay un conocimiento de lo que es la pintura brujense bastante grande. En concreto, esta imagen, que es una virgen con el niño, que quizá la ha hecho en Flandes y junto con una tabla que ahora se encuentra, que es un ecceomo, que está copiando unos modelos que se repiten en miniatura, probablemente son de las pocas obras que se han puesto vinculadas a Juan de Flandes que ha podido hacer en los Países Bajos, porque lo único que conocemos de la actividad y la vida de Juan de Flandes es todo lo que aparece documentado en España, desde que llega en 1496 hasta su muerte en 1519 en Palencia, mucho tiempo después, 15 años después de morirse Isabel la Católica. A diferencia de Michel Citou, que no se queda en Flandes, que no se queda en España, ya no vuelve de ese viaje a los Países Bajos que le lleva también a Inglaterra, se queda para trabajar para Juana y Felipe, y luego después para Margarita, luego se marcha a Reval, luego vuelve, está yendo y viniendo hasta que muere otra vez en la actual Estonia, en Tallinn. Juan de Flandes se queda a trabajar en España y, en cierto modo, se hispaniza. Esta imagen que se vendió en Nueva York, está en Comercio de Arte, por eso está en blanco y negro, en 1942, y que se ha escrito a Juan de Flandes porque tiene sus características. Esta es una pieza de Juan de Flandes hecha en la época palentina, a partir de 1509, que es obra, o sea, que pertenece a una colección particular madrileña. Pues si se dan cuenta, está copiando el mismo modelo. Esta es una obra del Metropolitan que es de un seguidor de Mellin, pero Mellin
en el díptico Van Nieuwenhofe del Hospital Sint-Jan de Brujas y en otras obras está copiando este mismo modelo, a veces invertido, a veces con muy pocas variantes. Pero incluso esta obra que es del Museo de Budapest, que es de Michel Citeaux, pues también copia este mismo modelo. O sea que hay un conocimiento de las obras flamencas y de esa tradición brujense heredada en muchos casos, muchos de estos modelos, de la propia tradición de Roger van der Weyden, que es el que ha creado estos tipos de Madonna con derivaciones, entre ellos Memling, que ha conocido y ha debido estar en el taller, como se supone, en el taller de Weyden en Brujas. Pues ese contacto con Brujas lo tiene, pero también conoce a Hugo van der Goes y ha copiado sus modelos. Esta es una pieza que pueden ver aquí también en Madrid, pertenece al Museo Thyssen, y esta lamentación sobre el cuerpo de Cristo, pues está inspirada en esta obra de van der Goes y su taller. Cambia el modelo de la Magdalena, cambia una serie de cosas que está también, por fortuna, el original se ha perdido, pero esta es una réplica, una copia con intervención del autor y del taller, de Goes y del taller, que se conserva en Granada. Fue propiedad de la Fundación Gómez Moreno, del legado Gómez Moreno, y ahora se puede ver en el museo, en la Fundación Rodríguez Acosta de Granada, como parte del legado Gómez Moreno. Juan de Flandes llega a España en 1496 y no sabemos cómo entra en contacto con la reina, cómo llega, pero sí que sabemos que viene con la embajada de Maximiliano, la embajada que negocia los dos matrimonios definitivamente ya en 1496 y que va a ser la embajada encargada de llevar a Juana, la primera, para desposarse con Felipe el Hermoso ese mismo año, que embarca en Santander, en Laredo, en agosto de 1496. Pues con esa embajada, el 12 de julio, es el primer documento que le da la reina 6.000 maravedíes para ayuda de costa, que es para ayuda de viaje y de instalarse, pero no le contrata como pintor con una ración. Esto no lo va a hacer hasta octubre. Y no sabemos por qué. Debe ser que ya tenía la experiencia Juan de Michel Citeaux y a lo mejor no le parecía que trabajara tanto o que cambia de sistema, porque cuando le contrata solo por 20.000 maravedíes de ración y luego hay pagos que dice por obras, hay distintos pagos al margen que no dicen por qué, o por obras, o también para su vestuario, que parece ser que le va dando la reina a lo largo de los años hasta su muerte en noviembre de 1504. También él hace retratos, pero quizá más que retratista considerado como era Michel Citeaux, pues sea un retratista, se le encarguen otras cosas, como entre ellas nada más llegar ese retablo de la vida del Bautista para la Cartuja de Miraflores. Y hace también esos retratos. El maravillosísimo retrato de una infanta, llamado de una infanta, es una joven, no sabemos, hay quien piensa que puede ser la infanta María, la más pequeña de las hijas de Isabel la Católica. Quizá la hace en ese mismo año cuando está pensando desposarla con el futuro rey de Portugal. Luego se casará con ella, pero tras haberse enviudado de su hermana mayor, Isabel. Una belleza con una simplificación de volúmenes y que procede de la colección de los duques del Infantado. El de Juana de Viena, que no es pareja totalmente, pero que se usa como pareja del de Felipe, también nos indica esa simplificación de volúmenes que es tan característica de la pintura. Y ya en un momento final de la vida de la reina, que probablemente lo haya hecho próximo a 1504, en que ella está ya al final de sus días y en una situación psicológica y también no demasiado buena a nivel de salud. Con Juan de Flandes y con las obras de la reina se han puesto
o sea, se han identificado con Juan de Flandes algunas de las obras que se hacen para los sitios que eran propiedad de la corona o fundaciones reales como el monasterio de Guadalupe. Hay unas pinturas en la bóveda del coro de Guadalupe que se han asociado porque se dice que ahí estuvo trabajando un tal Flandresco porque se llaman así a los que vienen de Flandes más o menos. Desde luego lo que queda de la bóveda del coro de Guadalupe es obra de un pintor hispano-flamenco que nada tiene que ver con Juan de Flandes, aunque han desaparecido las pinturas que tenían las sillas del coro, que tenían los sitiales por detrás con imágenes de apóstoles, de santos, de vírgenes, y que no sabemos si realmente eso ahí intervino Juan de Flandes, pero realmente con lo tranquilo que era para trabajar, que tardaba muchísimo para hacer las cosas, no parece fácil que haya hecho tanto en tanto tiempo. Esta es una reconstrucción de ese retablo de la Cartuja de Miraflores que le manda hacer a Juan de Flandes. El tamaño y el modelo es el mismo que el del otro coro que le mandó hacer al maestro de la leyenda de Santa Catalina, mandado comprar en Flandes. Pero ahora tiene un control de la obra. No solamente el pintor puede pintar de acuerdo con lo que ella, que además mandaba mucho, con lo que ella le indica, sino que ya pues las pinturas, las imágenes, los personajes recogen ya lo que es la corte de Isabel, sus vestidos e incluso hasta los paisajes. El de nacimiento e imposición del nombre del Bautista, que se encuentra en el Museo de Cleveland, es de una belleza. Son piezas que nos indican cómo era el estilo. Está hecha entre 1496 y 1499 y se empezó en la Cartuja de Miraflores porque la reina residió en Burgos desde septiembre de 1496 hasta mayo de 1497. Incluso a Burgos fue en aquel momento Colón, a la vuelta de uno de sus viajes, con caciques de las Antillas, y el propio Juan de Flandes pudo ver esta representación de indios y gente que venía del nuevo continente. El Ece Agnus Dei, que está ahora en el Museo Nacional de Belgrado, es la última que se ha identificado. No se ha identificado hasta el año 2002, porque estaba perdida en los países del este, estaba en Hungría primero y ha aparecido en Belgrado. El bautismo de Cristo pertenece es la única que ha quedado en España, pertenece a una colección particular madrileña. Y esta entrega de la cabeza del Bautista a Salomé, más que decapitación, está en el Museo de Arte e Historia de Ginebra. Esta, como las otras tres, el nacimiento del Bautista, esta de aquí y la que vamos a ver ahora del Museo Mayer-Barthelberg de Amberes, pues están hechas con algunos de los tableros, en este caso dos, del mismo roble con la que se hizo esa copia del tríptico de Biden destinado a Granada. Es de una belleza, con una simplificación de volúmenes, una calidad en estos momentos absolutamente maravillosa, una técnica, un dominio de los efectos de luz, de inspiración eikiana, que nos indica, bueno, por supuesto, que también Goes conoce a Jan van Eyck y resucita parte de su estilo, incorpora en sus composiciones, pero es de una belleza y una simplificación de volúmenes absolutamente maravillosa. En 1500 se recoge en la documentación de Miraflores que se ha hecho un Ecce Homo como puerta del Santísimo, que todavía se conserva en la Cartuja y que es obra también de Juan de Flandes. Como es obra de Juan de Flandes, gran parte del políptico de Isabel la Católica. Eran 47 tablitas, no estaban terminadas, probablemente empezó a hacerlas nada más llegar, porque eran como si fueran miniaturas, pero hechas en estas tablitas. Estas no estaban destinadas a colgarse, como todas las obras, prácticamente no se colgaban nada más que las que estaban destinadas como altar de la capilla. Se guardaban en bolsas, en armarios, y estas, cuando la reina las destina a venderse en almoneda para pagar sus deudas, estaban en un armario en el Castillo de Toro. Se venden en dos momentos, se sacan al principio, pero son tantas las obras que solo se compran 11 de las 47, y luego después para Margarita de Austria, destinadas a Margarita de Austria, se comprarán 32.
y algunas de ellas quedaron sin vender. Algunas han desaparecido y solo nos quedan el núcleo más importante. Volvió a España con Carlos V, al Morell Margarita. Carlos V manda a traer de nuevo estas pinturas y se las regala a Isabel de Portugal. Desde entonces están en Palacio Real como formando parte de Patrimonio Nacional, como esta que tenemos aquí delante, que es la cena en casa de Simón. Forma parte están hechas como en dos series. Esta es las bodas de Caná del Metropolitan, que pertenece a la segunda serie. Probablemente algunas de ellas están hechas hasta 1499, 1500, cuando ya ha terminado, o incluso un poco antes, cuando ya ha terminado las obras de Miraflores. Pero luego después se produce una mayor simplificación de volúmenes, un cambio de color, una monumentalidad mayor, una sobriedad mayor en la composición. No sé si se dan cuenta la diferencia que hay. Las figuras aquí son mucho más pequeñas, hay mayor número de figuras y aquí ya, y las veremos en todas, hay un equilibrio mayor, un colorido más claro. Esta es de la primera serie, ante Pilatos. Esta es la Santa Cena, que se la llevó Wellington, Fernando VII se la regaló y está ahora en el Museo Wellington, la Santa Cena, que también tiene todavía oro y tiene un tono de contraste modelado más oscuro, mayor movimiento, un poco más vinculado a la miniatura gantobrujense. Y lo mismo esta de los improperios, que tiene por detrás, lo mismo que la resurrección de Lázaro, un nombre que dice Juan Astrat, que no es de época, no sabemos cuándo se ha puesto, probablemente en España, y que algunos han interpretado que quiere decir, Astrat quiere decir calle, Van der Straten, como se dice ahora en flamán, o de la Rue, como se dice en francés. Y entonces le han tratado de identificar con un Jean de la Rue que trabaja en Tournai, pero que estaba trabajando en 1460, demasiado pronto, o un Jan van der Straten que trabajaba en 1515, demasiado tarde, porque entonces él estaba en España. Entonces, pero se ha pensado que podía ser incluso un miembro de la familia Van der Straten, no documentado. Aquí aparece la multiplicación de los panes y los peces, con esta imagen que se ha asociado con Isabel la Católica, pero que realmente a quien más se parece, va vestida a la moda de Isabel la Católica, es a la imagen casi de Catalina que tenemos, quizá porque a lo mejor era la que más se parecía a su madre. Este es el descenso al limbo de la segunda serie, donde vemos esa simplificación de volúmenes, el colorido claro, la luz clara, el dominio del espacio, lo mismo que pasa, por ejemplo, en esta cena de Emaús, o en la resurrección de Lázaro, que no sé por qué he mencionado la resurrección. He dicho algo de la resurrección de Lázaro y es la bajada al limbo, me imagino que se han dado cuenta, pero voy tan deprisa ahora. Para terminar, el Noli Me Tangere, que es una de las más delicadas, con una belleza en la representación de la figura femenina, como ya habíamos visto en la imagen de la Salomé. Juan de Flandes se queda en España, no puede trabajar de la misma manera cuando muere Isabel la Católica, tiene que trabajar de acuerdo con las exigencias del mercado, y el mercado le pide que trabaje rápido, por poco dinero y haciendo obras grandes por metros. Entonces, realmente, pues él no puede trabajar así y siempre sale perdiendo, como dice cuando trabaja para el Cabildo, para la Universidad de Salamanca, que es lo que hace entre 1505 y 1508, principios del 9, y a partir de 1509 se marcha a Palencia, donde está hasta que muere. Y allí uno de los que ya hemos mencionado, que es de la hechura de los Reyes Católicos, el obispo Fonseca, Juan Rodríguez Fonseca, manda hacer las pinturas del retablo mayor de la catedral. Y de ese retablo mayor de la catedral, del banco, hemos podido adquirir recientemente para el Prado esta obra maestra, que es la Crucifixión, que nos dice cómo, aquí está una reconstrucción ideal de cómo estaría esas dos otras tablas maravillosas que quedan todavía en el retablo, que forman esa especie de tríptico central, pues en esa imagen maravillosa de la Crucifixión. Podemos darnos cuenta que Juan de Flandes, cuando le dejan tiempo, cuando
puede trabajar para un artista que sabe valorar, para un patrono que sabe valorar la pintura flamenca y que le paga bien, como Juan Rodríguez Fonseca, mantiene su calidad, lo único que tiene que transformar su estilo, hacer las figuras más grandes, trabajar incluso con las antas del pincel, pero reproduciendo las calidades de las cosas y manteniendo esa técnica y esa originalidad que sin duda es lo más característico de su estilo. No hay duda que en el reinado de Isabel la Católica, en la corte de Isabel la Católica, los ojos de la mayoría de los comitetes miran hacia Flandes. No quiere decir que miren de manera exclusiva, pero también en algún caso se mira hacia Italia de manera excepcional o cada vez más, pero ya se sabe que Flandes e Italia no son compartimentos estancos y que cuando llega parte de la pintura italiana ya llega influida también por los modelos flamencos. Lo único que se incorpora son los elementos de la arquitectura clásica que el propio Juan de Flandes también incorpora en sus obras cuando Isabel la Católica ya ha muerto. Sin duda, Isabel la Católica es una de las grandes coleccionistas del Quattrocento y es una de las grandes promotoras del arte y una gran amante de la pintura que pudo gozar y pudo convertirse en la primera de todos los monarcas españoles en tener pintores de corte de la categoría de Citeaux y de Juan de Flandes. Muchas gracias.